Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí en este espacio. Hoy vamos a tener una charla muy especial, muy desde adentro, de esas conversaciones que uno tiene cuando ya no hay nada y simplemente habla de lo que vivió. El tema de hoy es el impacto que tuvo en nosotras la asignatura de Filosofía de la Educación, tanto en nuestra carrera como en nuestra vida de todos los días. Yo soy Flor y hoy estoy con dos personas que admiro mucho. Hola, hola, soy Xiomara, muy emocionada de estar aquí, porque este tema, me toca mucho el corazón. Y no lo digo por decir, de verdad. Esa materia me removió cosas que yo tenía guardadas sin saber que las tenía. Así que va a ser una de las conversaciones honestas, eso sí se los aseguro. Qué buena introducción, Xiomara. Soy Cecilia y yo les digo desde ya que cuando me propusieron hablar de este tema, lo primero que pensé fue, ¿por dónde empiezo si tengo tanto que decir? Porque la filosofía de la educación no fue solo una materia más, fue como un antes y un después. Así que bienvenidos y ojalá que algo de lo que digamos hoy les resuene. Perfecto, sin más preámbulo, arrancamos. Ok, yo quiero empezar hablando de algo y creo que muchos vivieron ese primer día de clases, porque cuando entré al aula y vi el programa de la materia dije, esto está lleno de demasiados nombres raros, de términos que nunca había escuchado, de lecturas que se veían larguísimas y mi corazón latía de susto, de decir, yo puedo con todo esto. Ja, yo igual, recuerdo que la primera lectura que nos dieron era de Platón y lo abrí, leí 2 párrafos y cerré el libro. Dije, no entendí nada. ¿Qué es esto? Pero lo curioso es que en clase, cuando el profesor empezó a explicarlo con ejemplos de la vida real, todo empezó a tener sentido. Y de repente Platón ya no era un señor lejano y aburrido, sino alguien que tenía cosas muy interesantes que decir sobre la educación. Eso me pasó igualito, Cecilia, y creo que ahí está una de las lecciones más importantes que nos dejó la materia, que el conocimiento no está reservado para unos pocos, que cualquier persona con la guía correcta puede entender ideas profundas, y eso mismo es lo que debería pasar en todas las aulas, ¿no? Que el maestro haga accesible lo que parece complicado. Es exacto. Y también recuerdo que desde el principio nos preguntaban a nosotros, no solo el profesor hablando y nosotros escuchando, sino tú también piensas, cómo lo ves desde tu experiencia. Y eso fue muy diferente a lo que estaba acostumbrada, porque en muchas materias uno llega a copiar y a repetir. Ahí llegabas a pensar, ¿y cómo pasa más? Pero también nos satisface mucho más. Sí, esa diferencia es enorme. Pensar cansa, pero cuando llegas a una conclusión propia, a algo que construiste tú, se siente de otra manera. No es lo mismo repetir lo que dijo otro que decir algo que genuinamente tú crees y puedes defender. Bien dicho, y esa capacidad de defender lo que uno piensa, de argumentar, eso te sirve toda la vida, no solo en la universidad. Ok, hablemos de algo concreto, cómo cambio esta materia, la forma en que ustedes estudian o ven su carrera, porque yo tengo una respuesta muy clara para eso. Dale, Cecilia, empieza tú. Bueno, antes de esta materia yo estudiaba para probar punto, leía lo necesario, memorizaba lo necesario, hacía el examen y listo. Después de filosofía de la educación, empecé a estudiar por curiosidad, porque me empezó a importar realmente entender las cosas. Y eso suena simple, pero es un cambio enorme porque cambia la energía con la que uno llega a cada clase. Ajá, yo lo noto en cómo escribo ahora. Antes mis trabajos eran como resúmenes de lo que decían los libros. Ahora escribo con mi voz propia. Cito autores, sí, pero para apoyar lo que yo pienso.
no para reemplazar mis pensamientos. Y eso fue algo que aprendí directamente en filosofía de la educación, que mi voz importa, que tengo algo que decir. Y también algo que a mí me cambió mucho fue ver la carrera con otros ojos, porque uno a veces entra a la educación y piensa, voy a aprender técnicas de enseñanza, estrategias, metodologías, todo muy práctico. Y está bien, eso también importa, pero la filosofía te dice, antes de saber cómo enseñar, tienes que saber cómo y por qué enseñas, qué valores pones en juego, qué tipo de ser humano quieres ayudar y a formar. Y esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero vale la pena hacérsela. Totalmente. Y yo agregaría que también nos enseñó a leer críticamente, no solo a leer, porque hay diferencia. Leer críticamente significa preguntarte mientras lees, ¿esto es verdad? ¿Qué intereses hay detrás de este texto? ¿Con qué no estoy de acuerdo y por qué? Eso cambia completamente la experiencia de estudiar. Uf, sí, y también yo noto que me volví más exigente conmigo misma, pero de buena manera, no de manera excesiva, sino de decir, quiero entender bien esto, quiero que lo aprendo, que me sirva de verdad, no quiero aprendizaje superficial. Y eso, como futura maestra, es fundamental, porque si tú misma aprendes con superficialidad, lo más probable es que también enseñes con superficialidad. En cambio, si aprendes en profundidad, esa profundidad la transmites sin querer. Bueno, y ahora la parte que creo que a todos nos va a tocar de más, lo personal. Porque una cosa es decir, mejoré académicamente y otra cosa es decir, esta materia me cambió como persona. Y ¿saben qué? Las dos son ciertas en mi caso, porque donde quieren que empiecen. Empieza por lo que más te marcó, Xiomara, sin filtros. Ok, lo que más me marcó fue darme cuenta de que yo vivía en piloto automático. Hacía las cosas porque siempre se habían hecho así. Me levantaba, iba a clases, volvía a casa, dormía y repetía sin preguntarme si eso era lo que quería, sin preguntarme qué sentía, qué sentimiento tenía. Y en la materia empezamos a hablar del concepto de vida examinada, que viene de Sócrates. Él decía que una vida de reflexión no vale la pena vivirla. Y eso me pegó fuerte, porque de repente me di cuenta de que no estaba examinando mi vida, solo estaba viviendo mecánicamente. Ay, eso es muy honesto, Xiomara, y creo que muchos se van a sentir identificados. Yo también pasé algo parecido. A mí lo que me sacudió fue entender que tenía miedos que nunca había nombrado, el miedo a equivocarme, el miedo a que me juzguen, el miedo a no ser suficiente. Y la filosofía no te quita esos miedos de un día para otro, pero te da palabras para nombrarlos, y cuando puedes nombrar algo ya no te domina tanto. Qué profundo eso, Cecilia. Y yo agregaría algo que a mí me costó aceptar, pero que me hizo mucho bien, que no tengo que tenerlo todo resuelto, que estar en proceso está bien, que la incertidumbre no es el enemigo, porque vivimos en una sociedad que te exige certezas todo el tiempo. Ya sé qué quiero, ya sé quién soy, ya tengo mi vida planeada. Y la filosofía te dice, espera, date tiempo, hazte preguntas y no te apresures en las respuestas. Ajá, eso es tan liberador porque a veces la presión de ya tienes que saber qué vas a hacer con tu vida es agotador y entender que la identidad se construye poco a poco, que uno no llega al mundo siendo alguien completo, sino que se va haciendo. Eso quita un peso enorme de encima. Y también algo que a mí me transformó mucho fue la empatía, no como concepto,
sino como práctica, porque en la materia constantemente nos ponía a ponernos en el lugar de otro, cómo ven el mundo este autor, desde qué realidad habla este estudiante, qué hay detrás de la conducta de ese alumno difícil. Y ese lo trasladé a mi vida. Ahora cuando alguien me molesta o me decepciona, antes de reaccionar me pregunto, ¿qué está viviendo esa persona? Y eso no significa aguantar todo, significa entender antes de juzgar. Uf, eso es enorme, Cecilia. La empatía de verdad, no la que uno dice de dientes para afuera, sino la que practicas en el día a día. Esa te cambia las relaciones completamente con tu familia, con tus amigos, con tus futuros estudiantes. Y también no sé si a ustedes les pasó, pero yo empecé a valorar el silencio, a estar cómoda con los momentos de pausa, de reflexión, no de decir nada, porque en filosofía aprendes que no todo tiene que llenarse de palabras. A veces las preguntas valen más que cualquier respuesta apresurada. Sí, eso también me pasó. Antes el silencio me incomodaba, ahora lo busco, porque en el silencio es donde uno realmente piensa. Qué bonito. Y creo que también hay algo muy importante que no hemos dicho. Esa materia nos hizo valorar mucho nuestra historia como estudiantes, como personas, como mujeres, porque la filosofía de la educación también habla de cómo los contextos sociales y culturales moldean a las personas. Y cuando entiendes eso, dejas de culparte por cosas que en realidad no dependían completamente de ti. Y también te das cuenta del poder que tienes ahora para elegir ser diferente. Ok, ya estamos llegando al final y yo quiero hablarle directamente a quien nos esté escuchando porque creo que hay personas que tal vez están pensando en estudiar educación o que están en la carrera y no saben si esta materia les va a servir o que simplemente están buscando algo que les inspire hoy y esas personas les quiero decir algo. Dale, Cecilia. Les quiero decir que la filosofía de la educación no es una materia de relleno, no es una que se prueba y se olvida, es una de esas materias que se quedan viviendo en uno, que cuando estás en el aula con tus estudiantes, de repente recuerdas algo que leíste ahí y lo aplicas sin darte cuenta, que cuando estás en una discusión difícil con alguien, sacas herramientas de ahí para dialogar mejor, que cuando te sientes perdida, vuelves a esas preguntas que te enseñó o a hacerte y encuentras un norte. Hermoso lo que dice Cecilia. Y yo le agregaría de que no tengan miedo, de que sea difícil. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y si hay lecturas densas, hay conceptos que causan, pero cada vez uno se supera de esa dificultad. Crece, no solo intelectualmente, sino en confianza. La confianza de que puedo con esto y de que soy capaz de entender cosas profundas, de que mi mente tiene más capacidad de lo que yo creía. Ajá. Y también les diría que aprovechen los debates, las discusiones en clase, porque ahí es donde de verdad se aprende, no en el examen, no en el resumen. En el momento en que tienes que defender una idea frente a otros, ahí es cuando realmente entiendes si la tienes clara o no. Y si no la tienes clara, qué mejor momento para descubrirlo y seguir construyendo. Exacto. Y hablando de construir, yo creo que eso es lo mejor que define a la filosofía de la educación. Es una materia que te pone los ladrillos para construir. No te dice cómo debe ser. Te da las herramientas para que tú decidas cómo quieres ser. Y eso es un mundo constantemente. Te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que verte y tienes que hacer. Es un regalo enorme. Totalmente. Y también yo quiero cerrar con algo que aprendí de Rousseau. Bueno, no exactamente de él, sino que lo conecté a través de la materia. Él decía que el ser humano nace libre,
y yo lo reinterpreté. Así uno nace con un potencial enorme y la educación tiene dos caminos, o aplasta ese potencial o lo despierta. Y nosotros como futuras educadoras tenemos la responsabilidad de elegir ese segundo camino, no todos los días, cada clase, con cada estudiante. Uf, eso es poderoso, Cecilia, y con eso creo que cerramos de la mejor manera posible, porque al final de eso se trata todo, de despertar potencial en nuestros estudiantes y también en nosotras mismas. Sí, y ojalá que este conversatorio haya despertado algo, también en quien nos escucha, una pregunta, una reflexión, las ganas de leer algo nuevo, de ver la educación diferente. Con eso nos damos por más que satisfechas. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a Flor y a Xiomara por esta conversación con tan bonita, tan genuina. Fue un placer enorme compartir este espacio con ustedes. El placer fue mutuo y gracias a todos los que nos escucharon hasta el final. Eso significa mucho. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima, cuídense.